que voy a intentar centrarme, ¿eh? Y se lo prometo también a su palmera de al lado. Señor presidente, venga, señor presidente, no, pero mire, no, me acaba pero de llamar Palmera, señor pero presidente, pido amparo a la mesa. Pero hágame un favor. Está bien, hombre, no me guiñes el ojo, imbécil. Pero, no, vamos a ver. Mire, vamos a ver. A mí me puede llamar Palmera y no puedo llamar imbécil. Va y me guiña el ojo. Ya está bien. ¿Dónde están las actitudes sexistas? Vamos a ver. Y el apoyo de las mujeres a otras mujeres. Vamos a ver. Cuando es del PP, no. Pero, ya está bien, señor presidente. Pero vamos a ver, Si mire. esta presidencia no me da amparo, Pero, señora vicepresidenta, hombre, usted debería ayudar un poco. Lo siento, señor. No, bien. Muy buenas noches, bienvenidos a esta previa del gato. Ya lo han visto, un nuevo show de Gabriel Rufián. Nos estamos acostumbrando ya, este histriónico, montar el numerito, es un personaje que directamente se ha comido al político, si es que alguna vez hubo un político ahí dentro de Gabriel Rufián. Ya lo han escuchado, es la manera que tiene de llamar la atención, de salir en los medios de comunicación, en Twitter. Ha llamado a la vicepresidenta de esta comisión que está investigando la supuesta financiación irregular del PP, Palmera. Palmera, por cierto, del presidente de la mesa, que no es del PP, que es un partido canario. Y luego, para más Inri, supuestamente le ha guiñado el ojo. Un guiño que no han podido ver las cámaras, que Rufián niega, pero esta diputada del PP así lo asegura. Ella ha reaccionado plantándose, llamándole imbécil. Se ha levantado y se ha ido. Y les diré que casi les digo que ole. Es que la paciencia, digamos, que de alguna manera tiene un límite. Que no hay que decir tacos y que hay que de alguna manera guardar las formas en la Cámara Baja, en el Congreso y en todos lados, ¿no? Institucionales podríamos estar de acuerdo, pero es que la provocación tras provocación se puede comprender, disculpen de alguna manera, que alguien acabe saltando. Lo que no estamos tan de acuerdo, vamos a ver las imágenes, es del numerito que ha montado la diputada del PP minutos más tarde dando una rueda de prensa. ¿Podemos ver las imágenes de la rueda de prensa posterior? ¿Las podemos ver? Efectivamente, ahí lo ven. Una rueda de prensa rodeada de otras diputadas, todas ellas mujeres, haciéndose la víctima por el mero hecho de ser mujer. Y creo que esto sinceramente no ayuda. Es lo de siempre. La constante victimización de la mujer que no hace ningún favor a este sexo, sino todo lo contrario. Rufián ha actuado así y ha guiñado el ojo, no porque sea mujer, sino porque es su manera de entender la política, de faltar al respeto y, como les decía, de montar el numerito, de ir contra las instituciones, no por el hecho de ser mujer. Y esto, de verdad, que hay mujeres que pueden sentirse, oye, perseguidas por ser mujer, discriminadas, es evidente que existe, pero ya montar también el numerito, como que no. En fin, les presento a la mesa, que hoy nos acompaña. Está con nosotros el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Las Rozas, Miguel Ángel Ferrero. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con vosotros. Pedro Insúa, profesor de Filosofía, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en El Gato. José Javier Esparza, periodista, escritor, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, enseguida les presento al resto de la mesa porque hay problemas de tráfico. En Madrid está lloviendo y parece ser que tanto Joserra, diputado del PP en el Congreso de los Diputados, y Guillermo Gortázar vienen con unos minutos de retraso, así que si les parece vamos avanzando y les pido a los analistas que sí han llegado puntualmente a su cita el titular. ¿Por dónde, Miguel Ángel, consideras que es la noticia más relevante del día y por dónde la enfocarías? Pues a mí me ha parecido, por dar así dos palabras, separatistas separados, ¿no? Que me ha parecido que escenificaba bastante bien la situación que se ha vivido hoy en el Parlamento catalán, que lleva sin abrirse pues desde que se celebraron las elecciones. No han tenido actividad parlamentaria precisamente por esto, por el problema que hoy se ha producido, y escenifica claramente las diferencias que existen dentro del separatismo, que parece que hace aguas, ¿no?, allí en Cataluña. ¿Qué se puede hacer, Miguel Ángel? Lo digo porque está claro que hoy en el Congreso, en el Senado lo hemos vuelto a ver, la supuesta unión que supuestamente, y valga la redundancia, había entre PP y PSOE hace un año para intentar detener el golpe de Estado, se ha esquebrajado. La vicepresidenta Calvo acusando al PP del 1 de octubre, de lo mal que se organizó, el PP también echando la culpa al Partido Socialista de cómo está respondiendo al golpe de Estado. Parece ser que no hay ningún tipo de unión, o al menos entendimiento en esta política entre los dos principales partidos. Bueno, yo creo que primero que el presidente de Cataluña lo que tiene que dejar es de hacer escenas unilaterales, ¿no? Y eso va a ayudar bastante, ¿no?, al margen de lo que pueda pasar con los partidos en Madrid. Yo creo que eso va a ayudar bastante, y yo creo que eso ya empieza a calar dentro de la propia sociedad catalana y española, que las escenas estas y las escenitas que provoca no van a ninguna parte. A mí me gustó el otro día el ministro de Asuntos Exteriores, que ni siquiera le invitó, ¿no?, a la cosa esta que había del foro allí en Cataluña sobre
el Mediterráneo. El Foro Mediterráneo, ¿no? Un foro muy importante y que dijo, bueno, aquí no tiene nada que decir porque para que venga a contarnos sus cosas, pues no. Yo pienso que las cosas están de una distinta manera como estaban hace un año. Y en ese punto yo creo que hemos evolucionado muy positivamente y hay que seguir. Positivamente, bueno, bien, en fin, luego lo desarrollaremos cuando... Es una visión, ¿eh? No estamos como creo que no tiene nada que ver como estaba hace un año y creo que el separatismo empieza a hacer aguas por muchas partes. Eso sí que es verdad, y hoy se ha visto en el Parlamento catalán, lo veremos. Pedro Insúa, noticia titular, creo que hacía referencia a lo que ocurría en Vistalegre el pasado y la resaca que ha habido, ¿no? Sí, yo puse algo así como el doble rasero. Ahí lo vemos, los dobles raseros y el fantasma maniqueo de la extrema derecha. ¿Por qué? Pues porque la extrema derecha es una noción que se utiliza de manera maniquea para desprestigiar, para descalificar al rival, sin definir, es un descalificativo, no es un calificativo de nada, y se lleva utilizando en España pues desde la muerte de Franco, quiero decir que, y además con réditos, es decir, la gente funciona con este mecanismo maniqueo, izquierda y derecha, los dos, quiero decir que tanto la izquierda como la derecha, sí, entendidas como si fueran sustancias maniqueas, ¿no? Que rivalizan una con la otra, de tal manera que al que se le llama de extrema derecha se le llama así como insulto, no como calificativo político. Y entonces queda descalificado automáticamente, según quien lo profiere, es un apóstrofe sencillamente, y desde el punto de vista de la rivalidad política se llega a la enemistad política y a la pérdida total del juicio, digámoslo así. De tal manera que cuando se califica de esta manera, lo que se le quita es el pan y la sal al rival, de tal manera que no puede defenderse, que ya está, digamos, es como la muerte civil del que lo recibe. Y entonces no tiene posibilidad, cualquier cosa que diga, a partir de ahí, queda descalificado, da igual, queda completamente envuelto en ese mal maniqueo y queda descalificado, no tiene derecho a la réplica, no tiene derecho a nada. Con esa suficiencia con la que habla Rufián en el Senado, habla desde el bien maniqueo. Él se considera el bien, España es el mal absoluto, maniqueo. Y entonces, pues, él puede hablar como le da la gana porque no tiene quien le replique. Bueno, hablaremos de todo ello. Gracias, Pedro. Saludamos a Guillermo Gortázar, que se incorpora al gato. Guillermo, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien. Bien. Disculpas por el retraso. No, hombre, faltaría más. Bueno, a ver, ¿qué noticia le ha llamado más atención el día de hoy y por dónde la ha interpretado, ha enfocado? Creo que iba a referencia sobre la ultraderecha o qué tipo de derecha es la de Vox, ¿no? Bueno, yo la verdad es que publiqué hace ya algunos días, no solamente en relación a Vox, sino al llamado surgimiento de la derecha, digamos, más marcada en el conjunto del mundo, ¿no? En Brasil, en Estados Unidos, en Hungría, en Italia, el mismo fenómeno del Brexit, ¿no? Y yo decía que eso no era... tenía mis dudas de que se pudiera calificar de eso de ultraderecha, sino que lo que era realmente era otra derecha. Es decir, es una derecha distinta de la tradicional, de la democristiana, de la, en fin, un poco balicona que hemos tenido en Europa. Y es una derecha que marca unos límites y que marca unas posiciones. Y a mí me parece que tiene un punto de interés porque la descalificación de ultras o de extrema no se ajusta muy bien en el sentido de que no son personas o grupos políticos que cuestionen el sistema demoliberal. Lo que realmente hace a un grupo ser ultra, sea en la izquierda o en la derecha, es aquel que cuestiona las elecciones, las urnas, el Parlamento, el respeto a la ley. Y la legitimidad del otro para existir. Exacto, y el respeto, etcétera. Entonces yo creo que es otra derecha, pero no es ultraderecha. En fin, a mí me parece que ese análisis que hace la izquierda y algunos periodistas para denostar... Y políticos, para denostar a ciertos adversarios, está desenfocada, porque no entenderán que realmente puedan tener un apoyo de gente que lo que busca es otra derecha, no la ultraderecha, ¿no? Y a mí me parece que es un fenómeno, ya te digo, que no solamente español, sino europeo y mundial, ¿no? Bueno, y veremos al final si esto cala o no cala en la sociedad, porque evidentemente en Vox el pasado, en el acto de Vistalegre, casi que se reían, ¿no? de estas etiquetas. Incluso dijo su presidente que algunas de ellas, viniendo de quien vienen, que las llevan en el pecho, las deberían llevar casi como una medalla. José Javier Esparza, hoy es el día, por cierto, felicidades de tu comunidad. Hoy es efectivamente el Día de Valencia, aunque no es para felicitarnos mucho, me da la impresión. Efectivamente, ¿consideras
que está en peligro. Cuéntanos. Ese era mi titular. Hombre, a mí lo que me pedía el cuerpo era explicar por qué Rufián etimológicamente es en efecto un imbécil. Pero eso seguramente habrá tiempo para explicarlo después. Sí. Porque etimológicamente al final creo que es una expresión que le define muy bien. No, pero Valencia en peligro y además enormemente alarmado. Y ante la absoluta indiferencia del resto de España, que gracias al sistema autonómico hemos conseguido que todos seamos para nuestro vecino como Portugal. Es una cosa que está allá al lado y que nos da lo mismo lo que pase. Lo que está pasando en Valencia es terrorífico. Tienes a una minoría separatista, colaboracionista del separatismo catalán, ni siquiera separatista valenciana, que con la connivencia del Partido Socialista y la renuncia del Partido Popular se ha convertido ahora mismo en una suerte de eje Batasuna que está controlando por completo la vida valenciana, vulnerando derechos de los padres, vulnerando derechos de los niños, vulnerando derechos civiles, como es el del uso de la lengua, imponiendo su visión de las cosas. Y ojo, hoy ya lo hemos visto, y lo ha sufrido Cristina Seguí, luego seguramente podremos hablar de ello, además imponiendo su violencia en la calle. Entonces, un país donde los poderes públicos amparan la violencia es un país que no va a ningún lado. Eso está pasando en España y el caso de Valencia hoy es extraordinariamente peligroso. Puede ocurrirle al resto del país. Yo creo que, por fortuna, esto ya está dejado de pasar, pero podría ocurrir que, como ocurrió antes en Navarra, por ejemplo, el resto de España diga, ¿y a mí qué? Tenemos la selección. Bueno, eso significa simplemente el final de la democracia en España, porque tienes una minoría privilegiada con dinero público, una minoría en poder, que se arroga el derecho a impedir, antes hablábamos de ultras, que el otro exista, negándole por la violencia, como hemos visto hoy, toda legitimidad. Me parece una situación absolutamente gravísima, prácticamente venezolana. Pero perdona un momento la ingenuidad, José Javier, que no sé si es ingenuo mi comentario o no, pero ¿qué partido político que esté en el gobierno o que tenga poder o no hace el diagnóstico que haces o por lo menos hace propuestas para revertir lo que estás diciendo, el fin de la democracia, bien teniendo en cuenta lo que ocurre en Valencia? En Cataluña también y en otras comunidades. ¿Tú me haces esa pregunta para que yo te conteste que Vox, tal vez? No, bueno, sí, o alguien más de Vox, quizá, no, lo digo porque... El problema precisamente es que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han sido, no sé si cómplices o cooperadores de esta situación. Lo han sido porque han considerado que los separatismos formaban parte del orden establecido. Bien, pues sí, efectivamente, el orden establecido es este puñetero caos que nos está conduciendo a situaciones realmente, en fin, inimaginables hace solo 25 años. O sea, que una persona salga a la calle, como le ha pasado ya a Cristina, luego lo vamos a contar, a cubrir una información, una persona pública cuya posición todo el mundo conoce, y le tiren el móvil, le peguen, le escupan, etcétera. Gente que además está subvencionada por el poder, es que eso es Venezuela. Alguien debería hacerse una reflexión. No hace falta mentar Venezuela, es España. Es España y es lo que nos hemos trabajado durante 25 años o más. O sea, que yo tampoco decir que es Venezuela, pues bueno, no ayuda mucho al diagnóstico. Es España que tenemos a esa gente con esa concepción maniquea de la realidad política metida en los parlamentos. Es Rufián, imbécil, efectivamente, sin báculo, a que vas por ahí, ¿no? Claro, sin báculo, el que no tiene sostén, el que dice tonterías, el que dice cosas inconsistentes, que es lo que le pasa a este señor. Entonces, con esa suficiencia con la que habla, que esté en un parlamento ese sujeto buscando en su programa político la destrucción de lo que representa esa soberanía, de lo que representa ese parlamento, que es la soberanía nacional, que esté ahí sentado, eso nos lo hemos ganado pulso. Eso en Venezuela no lo hacen. No, perdona. Eso en Venezuela no lo hacen. Sí, yo no quiero meterme con Venezuela. Claro, pero es que en Venezuela no soportan semejante... Es que en Bolivia, Evo Morales le dijo al follonero, en cierta ocasión, a Jordi Évole, le dijo... cuando Jordi Évole le dijo, bueno, ¿y qué pasa con los separatistas en Bolivia? Y dijo Evo Morales, pues separatismo, eso no puede ser, eso es imposible, eso no lo podemos aceptar. Claro, el otro se quedaba de piedra. Dice, la democracia, le dice el otro, no, ni democracia ni nada, le dice Evo Morales a Jordi Évole. O sea, que lecciones a Venezuela respecto de la Constitución... está cogiendo el rábano por las hojas o la mosca por el rabo, por donde fuere. Un segundo, José Javier, venga, le contestas luego, que estamos ya al filo de las 10. Bien, vale. Así que si les parece, esto es un aperitivo de lo que va a ser el gato en las próximas 6 horas. Debate de altura, interesantísimo. Así que si les parece, empezamos.